Buenas noches, estimados doctores. Doctor Johan, bienvenido a la octava sesión de hoy. Adelante, por favor. Gracias, doctor Henry, por las palabras, por darme el pase y, bueno, ante todo, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a abordar el tema del derecho a aprobar o el derecho a la prueba. Vaya que es un tema muy amplio y en ese sentido les adelanto pues que la idea es hacer una proyección general, panorámica respecto del tema, a efecto de poder concentrarme en tópicos muy puntuales que a la vez son problemáticos, ¿ya? Ujú. En ese Ok. sentido, voy a compartir la diapositiva. Ya. A ver, eh, creo que del 2000 al 2010 vivimos una suerte de efervescencia por el tema de la argumentación jurídica. Un boom de la argumentación jurídica, un redescubrir de la argumentación jurídica. Y ello se debió, entre otros factores, a la influencia del pensamiento y de la obra de- principalmente de Manuel Atienza, eh, quien a su vez pues, nos permitió tener un acceso a las ideas de Robert Alexi. Y frente a ello pues, hubo una reacción comprensible también que planteaba o que denunciaba determinadas limitaciones o cuestiones problemáticas. Pero a partir del 2010 hasta la fecha, vivimos una época de oro, por decir así, sobre el tema de la prueba. Principalmente por la influencia del destacado filósofo Michele Taruf. Su famosa obra, La prueba de los hechos, marca una, eh, un hito en nuestro medio eh, en relación en relación al tema, la prueba de los hechos, en relación al tema de cómo deberíamos estar enfocando el tema de la prueba. Y es que antes de Michele Tarufo, la noción que existía sobre la prueba es que una, era una institución procesal que solo debería ser enfocada o que solo podía ser enfocada bajo un enfoque eminentemente jurídico y que a la vez habíamos construido una serie de limitaciones, que a la vez habíamos construido una serie de limitaciones al reducir el ámbito de estudio de esta categoría al ámbito eminentemente jurídico, dejando de lado concepciones filosóficas y de otras disciplinas. Eh, tanto ha sido, de tal relevancia ha sido la obra de Michele Tarufo que podemos sostener que en base a ella se surge la denominada Escuela de Girona, que marca todo una pauta y lidera la corriente de pensamiento y de estudios actualizados sobre el tema de la prueba. Ni qué decir de destacados juristas como el doctor Jordi Ferrer Beltrán, entre otros. Eh, y ello también ha tenido una repercusión pues, en el derecho peruano, ¿verdad? Las modificaciones en materia probatoria, la dación del 10º Pleno Casatorio Civil enfocado a la prueba de oficio, la problemática en torno a la prueba de oficio es el claro reflejo de esta influencia. Em, ¿Y qué decirles después de la prueba? Que finalmente viene a ser una categoría que además de ser rica desde el punto de vista
teórico, dogmático, desde el punto de vista práctico es fundamental comprender las reglas porque en función al material probatorio es que se resuelve un caso de manera tal de que podemos ganar o perder según hayamos probado nuestra versión sobre los hechos, ¿verdad? Yo les digo como magistrado que un adecuado o una sólida formación en materia probatoria es esencial para impartir justicia. Vaya que he podido tomar contacto con decisiones judiciales en las cuales se refleja una manifiesta comprensión de las categorías vinculadas a la prueba, pero a la vez también lo he visto de los abogados. Eh, Creo que refleja esta concepción errónea que el iura nobis curia impone a los jueces la obligación de realizar actividad probatoria, cuando son dos temas completamente diferentes. El juez, y lo vamos a ver, puede realizar actividad probatoria, pero de manera excepcional y bajo un supuesto que difiere completamente del que normalmente invocan los abogados. Una cosa es la insuficiencia probatoria y otra cosa es la falta de prueba. Pero dichas estas ideas preliminares, pues vamos analizando. No me voy a detener en esto, es un tema muy complejo, formó parte de mi tesis doctoral y tiene que ver con la noción de verdad. ¿Por qué es fundamental esto? Porque hasta antes de la obra de Michele Tarufo lo que se sostenía es que eh, teníamos que construir un concepto de verdad, la verdad procesal, y reconocer que esta sí, en tanto era una variante de la verdad, esta era una verdad artificial creada precisamente para servir eh, como criterio de validez a efecto de establecer que determinado hecho es verdadero o no. Es decir, no podemos desligarnos de este factor de la verdad. No podemos desligarnos porque es inadmisible concebir una decisión judicial que aspire a ser considerada justa si es que está basada en hechos falsos, ¿verdad? Entonces, la verdad es un elemento esencial. Sin embargo, la concepción que habíamos desarrollado era que necesitábamos una verdad del proceso, la denominada verdad procesal. Llega Michele Tarufo y dice, oye, un momentito, la verdad es una sola. Y esto es algo que escapa al proceso judicial, que forma parte de la filosofía o de la epistemología, específicamente la epistemología. Y ahí donde podemos identificar una serie de teorías que giran en torno a la verdad. Esto es, a la pregunta, ¿qué es verdad? Pues surgen una serie de teorías que están ahí, que como les comento es un tema muy amplio y por razones de tiempo no lo vamos a profundizar. No obstante, debo indicarles, y eso acorde con el 11º casatorio, que la corriente a la cual se ha adherido la Corte Suprema es la teoría correspondentista. ¿Ya? Esto es la correspondencia entre realidad, ¿ya? Eh, la correspondencia entre un relato y la realidad, ello viene a ser lo verdadero, ¿ya? Si algo se sostiene, se afirma y no corresponde con la realidad, no es verdadero. Lo planteo de esta manera, pero indudablemente que es mucho más amplio y más complejo el tema, ¿ya? Lo dejo ahí nada más. De ahí que la verdad es una categoría propiedad plenamente existente y alcanzable, posición sostenida por Michele Tarufo, y en ese sentido el lenguaje hace referencia a la realidad, salvo que estemos ante un lenguaje cuyo uso no sea hablar sobre la realidad, sino más bien hablar sobre el imaginario. Pero en un proceso judicial, como nosotros sabemos, el lenguaje sirve para formular enunciados referidos a la realidad. Pero para obtener una decisión favorable,
sea como demandante o como demandado, tengo que probar que estas afirmaciones son verdaderas. ¿Cómo se logra ello? Pues a través de la prueba. Pero el criterio de verdad, reitero, y lo reafirma el 10º pleno casatorio, de la correspondencia entre el lenguaje y la realidad. En el ámbito de la prueba judicial, esta presenta una triple acepción, esto es, como instrumento, como contenido y como resultado. Como medio, lo vamos a ver como medio de prueba. Esto es el vehículo a través del cual se logra acreditar que un hecho es verdadero. Pero también es vista la prueba como fuente, esto es, de donde emana la información. Una cosa es el vehículo, otra cosa es la fuente. Un caso típico, por ejemplo, es el tema del testigo. El testigo no es medio de prueba, el testigo es fuente de prueba. De él va a surgir el medio probatorio. ¿Cuál es el medio probatorio? La declaración testimonial. Ahí claramente ustedes lo ven. Por ejemplo, en el medio vendría a ser la declaración testimonial. También existe un enfoque respecto de la prueba como resultado. Esto es, prueba viene a ser el resultado que efectúa el juzgador respecto de los medios de prueba. Ahora bien, el derecho a probar es un derecho fundamental, pero es un derecho fundamental eh, implícito dentro de un derecho, un derecho de un contenido más amplio como es el del debido proceso. El Código Procesal Constitucional, el nuevo, el recientemente modificado Código Procesal Constitucional, pues hace referencia a la tutela procesal efectiva que comprende la tutela jurisdiccional y el debido proceso. Tal es así que eh, el artículo 9 del Código Procesal Civil, el nuevo Código Procesal Civil, regula dentro de la tutela procesal efectiva, como les decía, a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, y dentro de ese debido proceso, conforme ya lo había señalado en su momento el Tribunal Constitucional, pues encontramos al derecho a probar. Ahí ustedes lo pueden advertir. También está normado en el título preliminar del Código Procesal Civil el derecho al debido proceso. Reitero, dentro de este derecho encontramos comprendido el derecho a probar. El derecho a probar es un derecho fundamental, es esencial. Y hay todo un debate si es que se desprende el derecho a la defensa o más bien es un derecho autónomo comprendido dentro de un derecho continente como es el del debido proceso. El hecho concreto es que en realidad derecho de defensa y derecho a la prueba guardan una íntima conexión. Sin embargo, son dos derechos de contenido diferentes, donde sí hay una conformidad es en el planteamiento que el derecho de defensa y el derecho a probar resultan comprendidos bajo el ámbito del debido proceso. ¿Cuál es el contenido del derecho a probar? El contenido es el derecho a ofrecer pruebas, el derecho a que se admitan y el derecho a que se actúen y valoren. Esto está reafirmado en la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 6712-2005. Si mal no me acuerdo es el caso de Magali Medina y Rey Ney Guerrero, en el cual pues se hace precisamente referencia a cuál es el contenido de este derecho. Así, el tribunal reitera que comprende pues el derecho a ofrecer pruebas, a que éstas sean admitidas, a que sean debidamente actuadas y además que sean valoradas. Sin embargo, como todo derecho, no son derechos absolutos. De ahí que están sujetos a determinadas restricciones o limitaciones, solo pueden provenir del legislador, y estas son las que regulan la materialización de estas expresiones del derecho fundamental a probar. Por ejemplo,
Cuando se sostiene que hay un derecho fundamental a que se admitan las pruebas. Efectivamente, hay esta expresión del derecho a probar, pero esta expresión está sujeta a determinadas condiciones que están recogidas en principios, por ejemplo, el de eventualidad o preclusión. Esto es, si bien el juez está obligado a admitir las pruebas, se exige que éstas hayan sido ofrecidas oportunamente. En el caso del derecho peruano, la etapa oportuna es la etapa postulatoria. Precluida esa etapa, cabe ofrecer pruebas sí, siempre y cuando se traten sobre hechos nuevos o referidas a hechos de la contestación de la demanda o de la reconvención. Si es que escapa a estos dos ámbitos, indudablemente que no puede exigirse su admisión. Asimismo, tenemos el principio de pertinencia, es decir, para que se admita una prueba, esta debe ser pertinente. ¿Qué debemos entender por pertinencia? Pues indudablemente aquel rasgo referido a la vinculación que debe tener la prueba con un hecho relevante y controvertido en el proceso. Porque si está referido a un tema que escapa a ese ámbito, indudablemente que no la debemos admitir. El proceso judicial debe ser un espacio para un debate racional y eficiente. En ese sentido, admitir pruebas que no tengan nada que ver con el tema en debate, pues indudablemente no justifica su admisión o incorporación. Asimismo, el principio de idoneidad o conducencia, esto es que la prueba ofrecida debe estar prevista por el legislador como aquella cuyo contenido va a permitir probar los hechos que sostiene el demandante o la parte demandada, que se van a lograr a través de esa prueba. Después tenemos el principio de utilidad, esto es que solo deben de admitirse aquellas pruebas que sean útiles, porque por ejemplo, si estamos ante prueba redundante, no corresponde admitirla. ¿Por qué? Porque ya no abonaría en nada para lograr acreditar el hecho que se pretende. Por ejemplo, ahí cuando los abogados ofrecen en determinados procesos 6, 5 testigos para acreditar, por ejemplo, el hecho de una posesión pacífica, pues hasta cierto punto resulta redundante. El hecho de que tú ofrezcas a 100 testigos diciendo que esta persona está poseyendo de manera pacífica no va a permitir llegar a la conclusión que ello es cierto. Basta uno, pero además se requiere más prueba complementaria. Por ejemplo, acreditar que no existe ningún proceso relacionado a la posesión que ejerce en un proceso de prescripción adquisitiva que ejerce el demandante. Yo puedo traer 100 testigos que me digan que estoy poseyendo de manera pacífica, pero si tengo una demanda de desalojo por ocupante precario contra el demandante, simplemente esas 100 declaraciones testimoniales resultan completamente inútiles. Después también tenemos el principio de licitud, esto es, yo no debo de admitir cualquier prueba, sino que aquella prueba lícita. Por ejemplo, aquella obtenida mediante la vulneración de derechos fundamentales no debe ser admitida. Acá nada que el fin justifica los medios. Después tenemos el derecho a la actuación de las pruebas. Para ello se exige dos condiciones. En primer lugar, principio de inmediación. La prueba se actúa ante el juez. Asimismo tenemos el principio de contradicción y de comunidad. Este principio lo que te plantea es que la prueba debe ser actuada sujetándose al previo contradictorio o con el contradictorio correspondiente, a efecto que las partes pues, puedan efectuar los cuestionamientos, sin perjuicio que hay una etapa como es aquella para formular tachas u oposiciones, pero la prueba misma exige como condición de validez que sea sujeto a un contradictorio. Acá entramos a la diferenciación entre fuente de prueba. Fuente de prueba es el órgano, instrumento o circunstancia que conduce el hecho concreto del proceso porque en él está el hecho. Por ejemplo, un documento es una fuente de prueba. Un testigo es fuente de prueba. De él va a surgir el medio probatorio, que es la declaración testimonial, ya lo decía. El perito, fuente de prueba. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el medio? El dictamen o informe pericial, por ejemplo.
Y el medio de prueba más bien vienen a ser los instrumentos regulados por el derecho para introducir en el proceso las fuentes de prueba. Acá surge un tema muy controvertido. ¿Cuál es la finalidad de la prueba? Algunos sostienen que es para alcanzar la verdad, otros para generar convicción, otros para fijar formalmente los hechos. Eh, Sobre estos tres, mi postura es para alcanzar la verdad. Generar la convicción, una crítica que hago de manera constante es el empleo del término convicción del juez. Al ciudadano, al abogado, le importa un comino cuál es la convicción del juez. Lo que le importa finalmente es probar que un hecho es verdadero. Y para ello el juez está obligado, si es que considera que es verdadero o que no lo es, está en la obligación de motivar esa decisión, ¿ya? Lamentablemente se ve pues que por distintos factores en las decisiones judiciales no existe ese tipo de motivación. Simplemente se recurre, como se dice la vieja confiable, a decir que he valorado todas las pruebas y me generó la convicción de que el demandante tiene razón. Esa es una afirmación vacía que vulnera derechos fundamentales. Ahí está el tema. Ya les había adelantado que mi posición es búsqueda de la verdad. Pero en el caso del Código Procesal Civil, acá hay que advertir algo bien interesante. El artículo 188 lo que nos dice es que ésta procura acreditar los hechos expuestos por las partes y además producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos. ¿Cuál es el problema? El problema es que el 11º casatorio se aleja de esto y sostiene más bien que el objeto de la prueba, que la finalidad de la prueba es establecer la verdad de los hechos, ¿ya? Posición que yo también comparto y que responde a la posición mayoritariamente aceptada. Ahora hablemos algo de la carga de la prueba. Este es un tema fascinante, fascinante, hasta cierto punto no abordado últimamente. ¿Y por qué digo que es fascinante? Porque lamentablemente se ve la carga de la prueba en función del articulado del Código Procesal Civil que te dice quién tiene que probar. Y es que el problema no se reduce solamente a eso, trasciende. Así debemos entender, pues, que en primer lugar, ¿qué es una carga procesal? La carga procesal es distinta a la carga de la prueba, es el género. La carga procesal así es una situación jurídica instituida en la ley consistente en el requerimiento de una conducta. No se olvide que en el caso de la carga procesal, el legislador le impone a las partes, por eso es carga, le impone a las partes realizar una determinada conducta, ¿ya? Y lo que dice es, si no la cumples, se generan estas consecuencias, ¿ya? Que por lo general son gravosas. Lo vamos a ver. Dicho esto, la carga de la prueba viene a ser una carga procesal. Y en esta, pues, determina quiénes son los sujetos encargados, ¿ya? Esta carga lo que hace es imponer e indicar a quién le corresponde probar determinados hechos. Pero no solamente la carga de la prueba nos indica quién tiene que probar determinados hechos, sino además también comprende la consecuencia en caso no cumplas con esa carga procesal. De ahí que la carga procesal tiene esas dos expresiones. Como regla de distribución, esto es, a quién le corresponde probar, es decir, distribuye la carga procesal de probar, pero además también contiene una regla de juicio, esto es, qué sucede cuando no pruebas, ¿ya? Con lo cual hay un cierre, es una cláusula de cierre, como se sostiene. Lo vamos a ver. La carga de la prueba formal consiste en las reglas que imponen la responsabilidad de aportar pruebas y establecer cuáles son los hechos acreditables. Entonces, la carga de la prueba formal no es otra cosa que
aquellas reglas referidas a quién tiene que probar algo. Y la regla de juicio más bien es aquella que regula las consecuencias de no haberse satisfecho esas cargas procesales. Por tema de tiempo avanzo con este tema. ¿Qué nos dice el Código Procesal Civil? Nos dice lo siguiente. El artículo 196 regula la regla de distribución de la carga de la prueba. Y nos dice a quién les corresponde probar. Al demandante los hechos en los cuales sustenta su demanda. Y a la parte demandada los hechos en los cuales sustenta su contradicción. Esto es una contestación de demanda o eventualmente una contestación de reconvención. Y el artículo 200 regula el otro ámbito de la carga de la prueba. Esto es la regla de juicio. Y te dice qué pasa cuando no cumples con tu carga de probar. Te dice que si no se prueban los hechos, ¿ya?, que te han sido impuestos por esta regla de distribución, pues la consecuencia es que tu demanda va a ser declarada infundada. Ahora ingresamos al ámbito de la prueba de oficio. 11º casatorio, interesante, hay un cuestionamiento ahí respecto de la prueba de oficio. Se dice que finalmente es una prueba, perdón, que fue un pleno que más bien parecía una suerte de monografía de la prueba de oficio. Y hay temas controvertidos ahí. Ya reitero, por razón de tiempo no lo vamos a profundizar. ¿Qué es la prueba de oficio? La prueba de oficio es aquella manifestación de la iniciativa probatoria del juez mediante la cual se ordena la actuación y por ende incorporación de determinado medio de prueba, el cual es considerado por el juez como necesario para generarse una plena convicción en relación a la verdad de los hechos narrados por las partes, ya sea que sea demandante o parte demandada. ¿Cuál es el fundamento de la prueba de oficio? Materializar la tutela jurisdiccional efectiva, concretamente el debido proceso. Perdón, materializar la tutela jurisdiccional efectiva. Y además, la búsqueda de la verdad como sustento de una decisión justa. Pero ojo, nadie puede cuestionar que estos fines sean el fundamento de la prueba de oficio. El tema es los riesgos o las restricciones que deben existir para actuar prueba de oficio. Porque hay un riesgo y el riesgo es que termines propiciando un incumplimiento de tu carga de la prueba y a la vez que el juez se esté sustituyendo en la labor que le corresponde a los abogados, con lo cual deja de ser un tercero imparcial para convertirse en abogado de una de las partes. La prueba de oficio a lo largo de la historia se ha enfrentado a una serie de cuestionamientos. En primer lugar, se dice que cuando el juez actúa a prueba de oficio, está desconociendo el interés privado que está en discusión, en debate en un proceso judicial. Esto a mí me motiva a hacer una precisión muy puntual. Nadie niega que en los procesos judiciales o en los procesos judiciales hay un interés privado, en el caso de de los procesos civiles. Y estos intereses particulares pues son del demandante y del demandado, ¿verdad? Pero ya se sostenía desde Giuseppe Chiovenda que en el proceso no solamente hay un interés privado, también hay un interés público. En el proceso judicial hay un interés público. ¿Cuál es? El que se haga efectivos, el que se hagan efectivos los derechos materiales de las personas. La aplicación correcta del derecho que rige nuestra vida diaria. Entonces, este cuestionamiento crítico a la prueba de oficio no tiene sustento, porque en el proceso no solo hay un interés privado, también hay un interés público. Después dice, hay un desconocimiento de la conducta racional de las partes procesales. ¿Por qué? Porque se dice, el juez no tiene necesidad de actuar pre oficio porque como en el proceso hay dos actores, estos van a actuar siempre de manera racional, siempre van a querer probar sus posturas. Acá una precisión. Nadie niega lo que acabo de indicar. Lo que sucede es que eh, suelen presentarse casos donde, habiéndose realizado
la actividad probatoria de las partes, estas terminan siendo incompletas para probar la verdad de un hecho, ¿ya? Terminan siendo incompletas. Después tenemos, hay una incompatibilidad ante el derecho a la prueba de las partes. ¿Por qué? Se dice, oye, ¿cómo el juez va a actuar prueba si eso es un derecho de las partes? Nuevamente, la crítica es equivocada porque la regla es que las partes tienen que cumplir con la carga procesal de probar los hechos que se le imponen y de manera excepcional es el tema referido a la prueba de oficio. Y eso lo dice tanto la ley como el propio 11º Casatorio. Se dice hay una destrucción de la carga de la prueba. La respuesta es no, no la hay porque no prescinde la carga de la prueba, sino que la prueba de oficio solamente va a surgir cuando existe insuficiencia, resultado de eh, de los actos referidos a carga de la prueba. Después se dice que la prueba de oficio también vulnera la imparcialidad judicial porque, y eso yo lo he escuchado de propios colegas, dicen, cuando un juez pide prueba de oficio, es porque necesariamente la va a admitir y a la vez esto puede determinar el sentido de la decisión. ¿Saben cuál es el problema? El problema de ese enfoque es que en realidad no se pierde imparcialidad por varios factores, pero entre otros, porque la prueba de oficio no es que se puede disponer sin motivación, no, tiene que existir un sustento y este sustento es objetivo, ¿ya? Finalmente, se identifica la prueba de oficio con ideología autoritaria. Esto es sostenido por destacados juristas como Montero Aroca, como el profesor Alvarado Belloso. Pero la pregunta es, ¿esto es cierto? La respuesta es no, no es cierto. La evidencia histórica demuestra que la prueba de oficio para nada responde a una ideología autoritaria, ¿ya? No obstante, desestimar los cuestionamientos de la prueba de oficio, debemos reconocer que ésta se enfrenta a limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Que el juez solamente puede actuar prueba de oficio cuando hay hechos controvertidos por las partes. Porque si es que la parte demandada o la parte reconvenida acepta, reconoce que el hecho que relata la parte contraria se realizó, pues dejó de ser controvertido y se convirtió en un hecho pacífico. Pues no puede desconocerlo, salvo que estemos ante un supuesto de fraude procesal, en cuyo caso el juez tendrá que motivar. También se dice que otra de las limitaciones son las fuentes probatorias existentes en el proceso. Claro, cuando yo he diferenciado entre fuente y medio de prueba, ¿qué es lo que estamos haciendo referencia? Que una cosa es de dónde va a emanar la información y otra cosa es el conducto a través del cual esa información llega. En el caso de la fuente, mencionaba un perito, un testigo, y en el caso del medio de prueba, pues la declaración testimonial, la declaración de parte, los documentos, entre otros. De esta manera, solo si existe la referencia a la fuente de prueba, el juez podrá disponer prueba de oficio más el resto de requisitos. ¿Por qué esto es importante? Porque si no hay fuente de prueba, es decir, no me identificas el testigo, no me identificas al perito, entonces en esos casos indudablemente que el juez de oficio no puede disponer prueba de oficio, por la sencilla razón de que si es que no se ha identificado, por ejemplo, un testigo, por ejemplo, un perito, indudablemente que el juez no lo pudiera hacer, porque si lo hiciera, estaría sustituyendo a la parte. Después se dice, otra de las limitaciones es el respeto al derecho de defensa de las partes. Claro, ¿cómo se implementa ello? De manera muy sencilla, estimados asistentes. Eh, a través del previo contradictorio. Esto es, el juez, antes de admitir o incorporar al proceso una prueba, genera el debate contradictorio con las partes. Les dice, yo
me llego a encontrar en una situación de insuficiencia probatoria y necesito prueba, y he leído sus escritos postulatorios y se hace referencia a una fuente de prueba, a un testigo, ¿ya? A un perito, o sea, ya existe la referencia. Si es que no hay esta fuente de prueba, pues simplemente el juez no puede actuar por oficio. Si lo hace, viciaría de nulidad su sentencia. Aquí está la modificatoria respecto del Código Procesal Civil en relación a la prueba de oficio. Primera modificación sustancial. Se reafirma el carácter excepcional como dando respuesta a los cuestionamientos que se le hace. Se le decía, oye, pero ¿vas a estar a la par con la carga de la prueba? No, la prueba de oficio no va a la par. La prueba de oficio lo que dispone es, eh, perdón, el Código Procesal Civil lo que dispone es que solamente hay prueba de oficio de manera excepcional. Otra de las condiciones, ya lo había mencionado, es la insuficiencia. Tiene que haber insuficiencia. Una cosa es falta de prueba, otra cosa es insuficiencia. Falta de prueba, obviamente no hay ninguna prueba útil, lícita, susceptible de ser empleada, conducente en el proceso, ¿verdad? Susceptible de ser empleada en el proceso. Ahora bien, la insuficiencia, a diferencia de la falta de prueba, la insuficiencia de todas maneras implica una evaluación subjetiva por parte, o la aplicación de criterios subjetivos por parte del juez, porque no hay un baremo para establecer cuándo un hecho está probado y cuándo no, ¿verdad? En ese sentido, cuando el juez considera de que habiéndose actuado la prueba, esta no arroja un resultado contundente, al menos en el ámbito del proceso civil, eso habilita al juez a poder actuar prueba de oficio. Eh, el 194 la vez resalta la factibilidad de la prueba de oficio en segunda instancia, cosa que es muy controvertida. Hay una resistencia de las salas de incorporar prueba de oficio, porque desarrollan un argumento referido a, eh, para desarrollar un argumento referido al derecho de defensa. Oye, ¿cómo vamos a garantizar el derecho de defensa si es que nosotros emitimos prueba de oficio? Porque en todo caso, si quisieran cuestionar por la naturaleza de la resolución que se va a emitir para exponer la prueba de oficio, no va a ser susceptible de casación, sino simplemente todo queda ahí, en el mismo órgano jurisdiccional que ha admitido la prueba. Entonces, ahí hay una cuestión, ¿verdad? Otro tema es excepcional y el juez no puede actuar prueba de oficio si es que no se dan las condiciones, porque de no ser así, en realidad pues el juez está reemplazando está reemplazando a las partes en, en la carga procesal que les compete acreditar de determinados hechos. La resolución que ordena las pruebas de oficio debe ser motivada, es un elemento fundamental, susceptible de nulidad. Un tema interesante es que esta modificatoria lo que hace es incorpora como sanción de nulidad cuando se incorporan pruebas de oficio sin motivar. A mí me ha pasado eso hace recientemente 2 semanas. La sala me dice, ¿sabes qué? Tú has admitido una prueba de oficio, muy bien. Me has explicado en otra decisión que estoy viendo la utilidad de esa prueba, pero hay un problema, que cuando se incorporó la prueba no ha satisfecho los estándares que exige el legislador para incorporar o para exponer prueba de oficio. Asimismo, los dos últimos párrafos del artículo 194 del Código Procesal Civil nos dice que en ninguna instancia o grado se va a declarar la nulidad de la sentencia por no haberse ordenado la actuación de prueba de oficio. Ese es un tema muy importante porque hasta antes de la modificatoria era muy frecuente declarar nula la sentencia de primera instancia, basados en el hecho que no se había actuado prueba de oficio, pese a que eventualmente nadie lo había argumentado. Otro tema importante es la insuficiencia probatoria. Bueno, ya lo he dicho, ese es el presupuesto para actuar prueba de oficio.
Avanzo con ese tema. Las limitaciones ya le hemos abordado. Es un deber, una facultad, lo dice el texto expreso de la ley, pero además también lo ha reafirmado el 10º pleno casatorio. La prueba de oficio es una facultad, no estoy obligado a dar prueba de oficio. Pero acá hay un tema interesante. Está bien, no estás obligado a, porque es un tema potestativo, no estás obligado a pronunciarte, eh, perdón, eh, no hay un deber impuesto para actuar prueba de oficio, para admitir prueba de oficio. Es una potestad del juez, reitero, cuando se dan todos los elementos. Pero esto motiva un detalle. Si bien yo no estoy obligado a admitir prueba de oficio, cuando las partes, cualquiera de las partes, me pide actuar, yo sí debo dar una respuesta. ¿Por qué no considero que hay prueba de oficio? Puede ser no se dan los supuestos, perdón, porque no se dan los supuestos precisamente para poder disponer prueba de oficio, ¿verdad? Entonces, ahí hay que diferenciar. Una cosa es, no estoy obligado a otorgar prueba de oficio y otra cosa es, me veo liberado de la obligación de motivar mi fallo o el auto en mérito del cual considero que no hay que actuar prueba de oficio. Eh, a ver, me explico. Yo no estoy obligado a actuar o incorporar algo como prueba de oficio. No estoy obligado. Es una facultad. Sin embargo, sin embargo, cuando alguien me pide actuar prueba de oficio, yo no estoy liberado de darle una respuesta. No, tengo que darle una respuesta. ¿Ya? Porque es un pedido. Juez, incorpórame estos documentos. Un momentito. Cuando me pides que incorporar, a la vez me está diciendo que yo lo incorpore como prueba de oficio. Entonces, yo no me puedo quedar callado y no decirte nada. Tengo que emitirte una respuesta. ¿Ya? El deber que yo tengo es respecto de darte una respuesta al pedido de prueba de oficio, pero no es su derecho el que te lo otorguemos. Eso quedará a criterio del juez cuando verifique la probanza del resto de elementos de la nulidad de oficio. Actuación de prueba de oficio en segunda instancia, la ley dice claramente que es factible. Mi posición también que es factible. Y entramos a la recta final respecto de la valoración de la prueba. Acá hay un tema muy concreto, ¿ya? Valorar la prueba es una labor intelectual que realizamos para determinar la eficacia de los medios probatorios, así como su utilidad, ¿ya? La valoración de la prueba sí es un procedimiento interno del juez que busca determinar la eficacia de los medios probatorios rendidos en el juicio. Ello en relación y considerando la finalidad en un determinado sistema de prueba, que en un determinado sistema de prueba tengan dichos medios. En relación a la valoración de la prueba hay tres sistemas: un sistema de tarifa legal o tarifado, un sistema de íntima convicción, más bien subjetivo, y finalmente el sistema de la sana crítica. El sistema de la tarifa legal en su momento lo hemos tenido, ya fue desechado, y luego ingresamos al sistema de íntima convicción, que como lo he dicho a lo largo de la conferencia, debemos empezar a desterrar el término convicción, porque la convicción es algo que está en mí, pero en un proceso, desde el punto de vista del juez, pues yo no puedo basar una decisión en algo que solamente está en mi mente. No, tengo que explicitar las razones. Por eso, de ahí que cuando se dice íntima convicción, no, 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 no. Nada que íntima convicción, nada que hice la valoración y he llegado a la íntima convicción que esto es verdadero. No, tú estás en la obligación de justificar por qué incorporas alguna prueba. Yo les comento, hace menos de dos semanas he tenido una decisión así. La sala me declara la nulidad y me dice, oye, está todo bonito, pero tú has admitido esta prueba. Pero cuando hemos revisado la resolución de incorporación de esta prueba extemporánea, lo que estoy advirtiendo es que para ello no se ha cumplido con todas las condiciones o limitaciones para ver
ejercido la nulidad de oficio. Entonces, ahí eventualmente se puede plantear un cuestionamiento, se puede pedir la nulidad o en todo caso directamente la apelación. En el caso del sistema de la sana crítica, se dice en realidad pues que eh, estas están basadas o esta está basada en la aplicación de dos principios. El primero, el deber de actuar según la regla de la lógica. Yo les comento, tenía una audiencia el día de ayer donde resolví una acumulación. Y fue un caso muy interesante por lo siguiente. Miren, yo tenía el proceso, porque ya lo acumulé, yo tenía el proceso de desalojo. Miento, de otorgamiento de escritura pública. Y el demandado dice, ¿sabe qué, señor juez? Ese documento tiene firmas que no corresponden a mi persona. ¿Ya? Eso lo que decía él, perdón. No, me estoy equivocando. Yo tengo el proceso de desalojo. Yo tengo el proceso por desalojo. Entonces, el demandante dice, ¿sabes que te estás ocupando el bien? No tienes ningún título. El demandado dice, un momentito. ¿Ya? El demandado dice, un momentito, yo sí tengo. Ya dice, yo sí tengo. eh, la prueba para acreditar que poseo con título. Cuando presenta el demandado el contrato, el demandante plantea tache y dice, juez, eso es falso. Dice, ese documento contiene firmas y huella digital que no corresponden a los otorgantes. Entonces, miren, demanda, contestación, en la contestación presentan un documento, en la absolución de la contestación presentan la tacha. La tacha documento. Y están cuestionando una minuta. Entonces, miren, hay una minuta, le han planteado ya una tacha. Pero a la vez me informaron en la audiencia, me dice, doctor, acá nos estamos debatiendo el desalojo, pero hay en otro juzgado un proceso más antiguo en el cual se está pidiendo el otorgamiento de la escritura pública, basado en la misma minuta. Entonces, y me dicen, doctor, todavía no contesta la parte demandada en ese proceso de otorgamiento de escritura pública por un problema en la notificación, pero el primer emplazamiento ya ha sido, ya lo produjo el otro juez. Entonces, cuando yo me encuentro ante esta situación, digo, a ver un momentito. En ambos casos hay una conexidad y es el documento que contiene la minuta. ¿Y por qué es elemental este aspecto? Justo les dije, porque en el proceso de desalojo están cuestionando. Sería contradictorio, que es un principio, una regla de la lógica, porque una cosa no puede ser y a la vez no ser, ¿ya? Yo les dije, ¿qué pasaría si en el proceso de desalojo, el posterior, se determina que el documento, la minuta, es falsa y no tiene eficacia probatoria? ¿Ya? Eso en el desalojo, porque el demandado ha presentado esa minuta. ¿Qué pasa si en el proceso de otorgamiento de escritura pública, el demandado, que en el de desalojo es el demandante, el demandado plantea una, plantea también una tacha? Plantea una tacha y por el contrario se establece que ese documento sí eh, tiene plena eficacia probatoria. Entonces tendríamos ante dos procesos en los cuales se ha presentado el mismo documento, ¿ya? El mismo medio probatorio, pero en los dos se está cuestionando la eficacia probatoria. Imaginemos que en el desalojo se dice es falso y en el proceso de otorgamiento de escritura pública se dice no, es verdadero.
¿Es admisible esta situación? La respuesta es no, por el principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y a la vez no ser. O es verdadero o es falso. Entonces, ¿cuál es el mejor proceder? Acumúlalos. Que exista un solo debate sobre la eficacia probatoria del documento. ¿Ya? Ahí tenemos la regla de la lógica y también la regla de la experiencia. La regla de la experiencia principalmente está basado en consensos de una determinada comunidad respecto a la producción de determinados hechos. Esto es fundamental. Y eso también se aplica para la valoración de las pruebas, ¿ya? La sana crítica está en forma explícita regulada en nuestro Código Procesal Civil al establecer pues que la prueba debe ser valorada en forma conjunta utilizando su apreciación razonada. Un detalle. Si bien el artículo 197 del Código Procesal Civil dice que la prueba se valora de manera conjunta, el acto de valoración es algo complejo e implica previamente a efectuar valoraciones individuales respecto de cada medio probatorio. Y yo les comento que en realidad, más que valoraciones, lo que uno hace es interpretar la prueba. Uno toma contacto e interpreta la prueba. Entonces la valora. Le asigna un significado a la prueba. Y luego que ha terminado de asignar significados a cada medio probatorio, lo que hace es algo así como que cuando yo empiezo a asignar en mi escritorio una cosa, dos, tres, son aspectos individuales, pero luego retrocedo y tengo una mirada general de todas las pruebas y de sus significados. Y ahí con esos significados atribuidos, yo empiezo a construir un razonamiento que puede ser que revisando los contenidos no me prueban la verdad de los hechos de la demanda o por el contrario, sí los prueba. ¿Ya? Esto para que quede claro, reitero, la correcta lectura que debe existir sobre la valoración conjunta es que en realidad esta valoración conjunta es una valoración razonada, porque el razonamiento no puede estar basado en interpretaciones aisladas de las pruebas. Esto es, solo tomé en cuenta una prueba y deseché el resto, las obvié en el proceso de razonamiento. No, tienes que valorarlas todas, pero para llegar a ello, previamente he tenido que hacer valoraciones individuales. ¿Ya? Eso sería todo cuando tengo que compartirles. Hay un tema muy, muy importante en relación al tema de la prueba y tiene que ver indudablemente al 11º casatorio. El 11º casatorio fue un precedente. Miren, está bien que la Corte Suprema haga gala de un conocimiento de los temas actuales sobre el tema del medio probatorio. Pero en realidad la expectativa es que marque pautas o reglas de una correcta interpretación de la ley. Porque nuevamente la ley termina siendo abstracta, genérica. Pero es fundamental de que ahí entre la Corte Suprema desarrollando los presupuestos o condiciones necesarios para que esta norma, que a una primera lectura me exige algo adicional, le permita al operador tener eh, eh, una guía que le permite una, una completa eh, o una guía para efectuar una labor plena en relación a la prueba. Ojo, y lo digo respecto del tema de hoy, porque eso también se aplica para otras instituciones. Por ejemplo, la nulidad de oficio del acto jurídico. La norma, le doy una interpretación gramatical y me arrojan un significado, pero surgen dudas a la luz de la exigencia que en el ejercicio de esta facultad, por ejemplo, deba de respetar otras condiciones o garantías, como el derecho de defensa o derecho de contradicción. Entonces, el legislador no lo dice, pero en el ordenamiento se te impone como exigencia.
Entonces es importante que la Corte Suprema, y acá un detalle, no solamente la Corte Suprema, los colegiados, las salas, que por ejemplo Miquel Tarufo dice que en realidad son ellos los que establecen precedentes, pues sean quienes vayan desarrollando el significado de estas instituciones para que el operador sepa a cabalidad cuáles son las condiciones necesarias para que se produzca determinado efecto en relación a la norma jurídica. El décimo pleno casatorio de por sí es un tema que tiene varias aristas. Miren, desde cuestiones muy teóricas, como por ejemplo la teoría de la verdad a la cual se adhirió la Corte Suprema, que es una teoría correspondentista. Yo, por ejemplo, en mi tesis doctoral sostengo que no me adhiero a una tesis correspondentista, sino una tesis coherentista, por ejemplo. ¿Ya? Hay ahí, por ejemplo, una serie de variantes. Otro dato importante sobre la prueba de oficio en segunda instancia. No obstante, el texto legal hay una resistencia de las salas o de los órganos revisores de actuar prueba de oficio. El argumento es, vulnero el derecho de contradicción porque si yo admito prueba de oficio, ¿cómo le garantizo a la parte para que cuestione, a cualquiera de las partes, para que cuestione o impugne esta decisión? Si es que no es una de fondo, sino una referida a una prueba que no sería susceptible, tomando en cuenta que en el caso que la segunda instancia sea una sala, esta decisión no es susceptible de casación. Entonces se dice, no hay mecanismos para pedir una revisión. No, sí hay. Y la solución está en la propia ley, que te dice que si es que tú no motivas tu decisión y no observas las condiciones, estás viciando de nulidad. Entonces, el mecanismo para pedir una revisión, para ejercer mi contradicción, ¿cuál es? Es la nulidad. ¿Ya? Entonces, nuevamente yo no advierto a qué se debe, y no quiero especular, a qué se debe esta resistencia a actuar por el oficio en segunda instancia. Y finalmente hay un tema interesante, y lo dejo ahí porque es algo que estoy investigando. Espero en estas 2 semanas terminar ya. Tengo varias ideas, pero también me está faltando plasmarlas. Y tiene que ver con el tema de la fuente de prueba como condición para la prueba de oficio. ¿Por qué? Porque no precisa dónde tiene que estar la fuente de prueba. Lo que se hubiera esperado es que precise que la fuente de prueba tiene que estar en la etapa postulatoria, pero no lo dice, lo cual propicia una situación muy riesgosa, que eventualmente, bajo una lectura muy amplia, respecto del décimo pleno casatorio, se llega a sostener lo siguiente, que la fuente de prueba puede ser incorporada o introducida en cualquier momento para actuar prueba de oficio. Es decir, que cualquiera de las partes, por ejemplo, ya la expediente está para sentencia, presenta un escrito donde hace referencia a un testigo, hace referencia a un perito, y el juez pueda considerar, ya, ahora ya hay la fuente de prueba porque me estás identificando de dónde va a provenir esa prueba, ese medio probatorio. Pero indudablemente es muy riesgoso porque estaríamos hablando de introducir nuevos hechos fuera de la etapa prevista para ello, que es la etapa postulatoria. En fin, terminando ese artículo, le voy a compartir con el mayor de los gustos al doctor Henry para que se lo distribuya entre los participantes del presente diplomado. Si no tuvieran alguna duda, pues les agradezco nuevamente mucho su atención el día de hoy. Gracias. Muchas gracias por su desarrollo, doctor Johan. Quisiera saber si tiene uno docente, algunos de los alumnos, alguna consulta para el docente, el doctor Johan. Doctor Johan, les tengo como siempre muy claro su ponencia el día de hoy. Doctores, muchas gracias por su participación y nos vemos la próxima semana. Esperando que tengan un buen fin de semana. Gracias, Cuídense doctor Johan, mucho. por su porción. Muchas gracias. Muy buenas noches.